De vuelta, Nicolás Cuellar, entrenador, tomamos. Hola, soy Nicolás Cuellar, director editorial de Dharma Books y atlista de corazón. Lo que más me gusta del fútbol es su democracia, cómo llega a todas partes del mundo, lo barato, lo fácil que es jugar al fútbol, apasionarte, adentrarte al fútbol, y eso ha hecho que sea el deporte que domina el mundo. Lo que menos me gusta del fútbol son las pasiones desentendidas, violentas, descontroladas y que terminan alejando a las nuevas generaciones del deporte. Eso es algo que no comparto, que no entiendo y que creo que termina dañando y manchando a la pelota. ¿Qué tal, amigos de Apuntes de Rabona? Bienvenidos de vuelta. Estoy con Nicolás Cuellar. Nicolás, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Nicolás, director editorial de Dharma Books y sobre todo, fundamentalmente, atlista. Correcto. Oye, Nicolás, estamos en Bar El Sella, que es una cantina clásica, tradicional. Clásica. ¿Por qué es interesante este lugar y por qué lo elegiste? Bueno, fíjate que El Sella lo descubrí hace ya unos años. Gracias a pues, amigos acá de la Ciudad de México. Yo soy de Guadalajara y un día estaban platicando de un amigo en particular, Mario, un amigo querido. Me decía que cuál era como mi chamorro favorito y mi carne tártara favorita, y le dije que no, pues que no había probado mucho acá en la Ciudad de México todavía, y me platicó del Sella. Un día venimos y se volvió pues como una especie de tradición. Festejé aquí algunos cumpleaños. Es un gran lugar como para venir. De hecho, lo hemos usado mucho para venir y de aquí irnos al béisbol. Un aniversario de Dharma, por ejemplo, lo festejamos aquí con todos los autores. Aquí reservamos como varias mesas y venimos a comer aquí todos los autores y las autoras, y de aquí nos fuimos al béis. Entonces cuando me platicaste esto, pensé en un lugar que tuviera relación tanto con el fútbol, porque también he venido aquí a ver la Champions, como con Dharma, y bueno, pues la pasión, los deportes al final están muy ligados al Sella. Justo te iba a decir, pocos espacios más futboleros que una cantina. De acuerdo. En las cantinas se fraguaban más cosas, Sí. Se veía el fútbol, se conversaba sobre todo sobre el fútbol, y digamos, es un lugar para recuperar esos rituales. Así es. Sí, las cantinas, yo creo que en su esencia se presta mucho a la conversación, pues digo, primero que todo porque pues, es un espacio de recreación, ¿no? Y de buena comida, de buena bebida, y creo que conforme la cerveza va entrando al cuerpo, ¿no? Pues la gente se va desinhibiendo y las pasiones empiezan a florecer más, ¿no? Y pues creo que es una de las razones también por las que las cantinas, pues digo, cuando más se llenan, ¿no? O cuando más facturan o cuando mejor les va económicamente, pues también es en torno a los partidos de fútbol. Yo creo, bueno, particularmente en México, que pues es el fútbol. Pero sí, creo que la cantina, la convivencia con amigos, sí, es algo muy lindo, ¿no? Oye, y justo el fútbol tiene que ver con espacios comunes, ¿no? Como este. Sí. Parece que se están perdiendo. A veces cuesta ya encontrar estos lugares y además cuesta ver el fútbol. O sea, la gente ya le cuesta prestarle atención al fútbol, y yo creo que estos lugares todavía sirven para que vuelva a ser ese fenómeno social que tanto nos gusta. Sí, creo que cada vez, digo, esto es quizás algo que tenga que ver también mucho con las televisoras, ¿no? Y con los derechos de transmisión. Creo que mucha gente ya ni siquiera, o sea, gente que quizás no es la más apasionada, pero que sí sigue a su equipo de cierta forma, muchas veces ni siquiera sabe por qué partido, por qué televisora van a transmitir el juego, ¿no? Y la cantina quizás se vuelve como un refugio o una esperanza de decir, bueno, seguro ahí lo van a pasar, ¿no? Entonces, pues sí, sin duda es un punto de encuentro, de reunión, de sentir como cierta seguridad de que uno va a poder ver el partido. Y prestarle atención a un partido de fútbol en una cantina quizás también sea un reto, ¿no? Porque pues, las distracciones claro, están también ahí. Pero creo que
que se ve el fútbol y se entiende de una manera distinta en la cantina que en el estadio o en tu casa. Y eso también es rico, es interesante. La interpretación de un juego en una cantina tiene otras posibilidades que me parecen también muy interesantes. Sí, es otra manera de ver el fútbol. Oye, siguiendo el hilo con algo que decías que me parece muy interesante, los horarios, atlista. El Atlas era sábado, 9 de la noche, ahí Sí, no había 8:45, manera de sí. interrumpir eso y de entenderlo de otra manera. El Toluca era sábado a las 3. ¿Eso está atentando contra el fútbol de alguna manera, con la tradición, con cómo se vincula la gente, o crees que es parte del nuevo mundo que tenemos? No, yo creo que sin duda sí es un atentado. Creo que es hasta un crimen, de cierta forma. Esta temporada, particularmente, el Atlas tuvo muchos partidos que jugaba los jueves. Los jueves en la tarde, a veces los viernes. Ahora también implementaron como una especie de Monday Night Soccer los lunes. Y sí, sábados 8:45 en el Jalisco, antes de que los 120 y tantos socios vendieran al Atlas a TV Azteca, pues era algo de tradición. Y lo que se me hace raro es que nunca hubo un tema con la televisora, ¿no? La televisora tenía apartado eso y de hecho yo creo que generaba mucho tráfico porque la gente sabía a qué hora iba a jugar el Atlas y, digamos, de cierta forma podías apartar, ¿no? También el compromiso de ver al equipo. Yo creo que el fútbol se ha vuelto... ha perdido como el sentido del consumo o las razones de por qué lo consumimos. Creo que se ha volteado hacia otras cosas y eso ha hecho que se preste o que se permita que plataformas como HBO o Paramount tengan derechos de transmisión, ¿no? Cuando pues, realmente uno acaba gastándose más teniendo que contratar como todas estas plataformas, ¿no? Que pues teniendo una simple servicio de cable, ¿no? Sí creo que esto va muy de la mano con cómo creció el negocio del fútbol y hacia qué nichos pues, se dirige ahora, ¿no? Es un poco lo que creo. Claro, y digo, en temas de identidad, de filiación, yo remitía a esos tiempos porque sabíamos perfecto que los que veíamos a distancia era Juan Pablo Romero, Roberto Guerrero, ya sabíamos quién iba a estar los sábados en la noche, y nos toca además ese Atlas finales de los 90 de la Volpe inolvidable, ¿no? O sea, los clubes también están fallando en aferrarse a esas cosas, ¿no? O un poco no tienen otro camino. Yo creo que sí están fallando, estoy de acuerdo contigo. Estas transmisiones históricas que bien dices tú de Televisa Guadalajara, Televisa Jalisco, eran, o sea, uno aprendía del fútbol. Han habido personajes en la historia de la comunicación, tú de esto vas a saber más que yo obviamente, pero han habido personajes tanto en Jalisco como en Monterrey, como en Torreón, en La Laguna, por ejemplo. En La Laguna, históricamente, Junco, el otro Gómez Junco, ¿no? En Guadalajara, Romero, como lo decías, en Televisa también, pues esta polémica escuela de multimedios que tiene muchas cosas negativas, pero de las positivas que tiene quizás es haber creado pues, este mercado, ¿no? Esta rivalidad deportiva que ha hecho que Monterrey pues, siga viviendo o entendiendo el fútbol, creo, de otra manera que el resto del país, ¿no? Y sí creo que las televisoras dejaron de trabajar quizás de la mano con los clubes porque pues, se perdieron estas transmisiones, se perdieron estos programas. Pues ¿te acuerdas pues, seguramente de los protagonistas, el histórico programa obviamente de TV Azteca, que ahora como que regresó, pero ya no es lo que no es la mesa. en su momento fue, ¿no?
Y bueno, ayer constatamos, tú lo decías muy bien en redes sociales, constatamos pues una decadencia, ¿no? Pues de esto, ¿no? En las transmisiones, creo yo. Sí, digo, es interesante lo que planteas. Multimedios puede ser muy nocivo según qué perspectiva, pero digamos que me gustó lo que dijiste. Monterrey todavía ve el fútbol de manera diferente. Esta rivalidad es boyante y parece que es infinita, ¿no? Justo quería ir contigo, aprovechando que eres atlista radical. ¿Cómo se vive, cómo se entiende el fútbol? Porque aquí en Ciudad de México somos muy centralistas. ¿Cómo se entiende realmente el fútbol en Guadalajara en tema Atlas-Chivas, ¿no? Y cómo se vincula y cómo se puede acercar a lo que se vive entre Monterrey y Tigres? Es una muy buena pregunta y creo que lo más interesante y lo más apasionante de la pregunta que me haces es que la rivalidad Chivas-Atlas y el entendimiento del fútbol tapatío tuvo un antes y un después con el bicampeonato del Atlas. Los clásicos tapatíos, que es el clásico más añejo del fútbol mexicano, el tapatío, nunca va a volver a ser el mismo desde que el Atlas fue bicampeón después, ¿no? ¿Por qué? Porque el miedo de la burla ya no es el mismo. O sea, que Chivas te gane, pues claro que importa, ¿no? Pero era peor porque muchas veces el Atlas lo que se jugaba en los torneos era básicamente el clásico. Claro. ¿No? Y si perdías el clásico y además no tenías ninguna posibilidad de ser campeón, pues básicamente tu torneo, tu temporada ya no tenía sentido, ¿no? Esto ha cambiado porque el Atlas ahora tiene otra mentalidad, tiene otras posibilidades y tiene otro entendimiento del fútbol y de qué se juega en el fútbol, ¿no? El tema centralizado sí creo que tiene mucho que ver con el peso, obviamente, de ciertos equipos de fútbol, de ciertos propietarios que tienen peso en la federación, en la liga, ¿no? Y el clásico nacional Chivas América, pues lo que generó fue que la centralización del clásico que era antes Chivas Atlas, pues más bien se volviera pues un tema de la Ciudad de México contra Guadalajara o contra Jalisco, ¿no? Muchos dicen que este odio empezó en aquellas épocas en los que la selección nacional, estoy hablando de los 60s, de los 70s, básicamente la selección nacional se nutría por jugadores del Guadalajara, ¿no? Y en el propio vestidor de la selección nacional había como una especie de división entre los que jugaban en la selección nacional y los que jugaban en los clubes de la Ciudad de México, ¿no? Entonces empezó una rivalidad también como de ciudades y como de idiosincrasias y de pertenencias. El fútbol en Guadalajara, como te decía, en algún momento, bueno, existieron los tecos muchos años, ¿no? Pero Leones Negros. Los Leones Negros, por supuesto. En su momento estuvo el Oro también. Oro. Pero realmente siempre fue un tema de Chivas Atlas, ¿no? Y la ciudad se dividía entre esos dos equipos. Y también se empezó a hacer una discusión que ahora yo ya en retrospectiva la veo y ya la veo con bastante vergüenza y pues obviamente ya no la defiendo ni la replico pues cuando uno era chico o puberto y quizás no entendía ciertas cosas, ¿no? Pero se empezó a hacer una rivalidad también pues muy clasista que ahorita, como te digo, pues cuando ya lo ves en perspectiva dices que es lamentable que se haya como vuelto como un tema de conversación de clase o social, ¿no? Como los ricos y los pobres, ¿no? Los albañiles y los fresas, Chivas y Atlas, ¿no? Y por muchísimos años era como, no, los chavos fresas y de clase alta en Guadalajara son del Atlas y los demás son de Chivas, ¿no? Y no es cierto, porque tengo muchísimos amigos
Chivas y Atlas en todos los sentidos y eso no tenía nada que ver realmente, pero se nutría y en ese momento le convenía a los equipos quizás comercialmente que se nutriera ese tipo como de rivalidad que ha cambiado, ¿no? Ha cambiado, se ha configurado ciertas cosas porque pues, el Atlas de pronto se volvió un equipo ganador, ¿no? Y ahora lo que importa pues realmente es lo que está en la cancha, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado ese mapa social? Es interesante. De lo que decías, quitando o dejando de lado fuera el racismo, ¿es tangible realmente una brecha social? Evidente, como decías, quitando de lado la parte clasista. O sea, ¿hay una brecha social tangible o ya prácticamente es indistinguible entre ambos? Sí creo que hay una brecha social, sí creo que existe la brecha. Y bueno, como dicen, cuando el río suena es porque agua lleva, ¿no? Quizás probablemente no haya nacido, más bien, no nació eso de la nada, ¿no? El tema fue cómo se fundaron ambos equipos, quiénes los fundó, ¿no? Este tema de que pues al Atlas lo fundaron chavos de dinero que fueron a estudiar a Inglaterra y regresaron y fundaron el Atlas, ¿no? Y entonces tenían una manera distinta de jugar al fútbol. Y como decían que Chivas jugaban como el llano, ¿no? Y el apodo Chivas, de hecho es muy interesante. Tengo yo una relación bastante directa con el hecho del apodo Chivas porque mi abuelo, Mario Camarena, quien fuera presidente del Atlas también en el 51, de hecho, junto con unos amigos, de hecho, esto es un artículo que está ahí, por ahí uno lo encuentra en este periódico histórico de Jalisco, El Informador. Acuñó el término de Chivas porque dijeron que parecía que corrían como chivas en la cancha a la hora de jugar fútbol, ¿no? Y entonces se empezó a crear como este tema de clase, pero era de clase, me refiero a la clase de fútbol, o sea, de jugar con clase, claro, ¿no? Y pues de ahí viene pues este tema como pues que ya se transformó y se pervirtió o se desconfiguró o se llevó a otros niveles que pues ya no eran tan deseables, ¿no? Que ya fueron más allá de lo deportivo, ¿no? Pero sí creo que la brecha existe todavía. Sí creo que para mucha gente pues, es materia de orgullo o sus identidades y sus pasiones se basan en ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues sí. Oye, justo hablabas del Atlas, que es un equipo que pondera una cierta manera de jugar y que siempre se ha vinculado con cierta manera de jugar, un equipo a nivel técnico, táctico, siempre en vanguardia, o que siempre ha defendido ciertas ideas a partir de esto. Y luego, paradójicamente, bueno, la cumbre, digamos, de esto es el Atlas de la Volpe, que no puede ganar un título de liga, lo pierde en Toluca con aquellos penales míticos, pero luego lo gana con Diego Coca. Es un equipo que no necesariamente era un equipo ofensivo vistoso, es un equipo muy bien construido, que sabía sufrir, que sobrevivía, pero era tal la urgencia de ganar que yo creo que la gente abrazó ese bicampeonato como si hubiera sido el estilo de la Volpe. ¿Cómo viviste todo ese tiempo? Fíjate que es bien interesante lo que dices porque la misma pasión y el entender el atlismo cambió desde el campeonato, ¿no? Yo como que el otro día pensaba, cuando me contaste de hacer esta entrevista, empecé a pensar muchas cosas y me acordé, para no dar nombres, pero de un famoso periodista que le va al Cruz Azul, que decía que iba a pausar su afición por el Cruz Azul, porque el Cruz Azul no ganaba, ¿no? O porque perdía las finales, ¿no? Y yo como que me quedé pensando mucho tiempo y decía, pues ¿qué? Como atlista vas a pausar tu afición porque no ganan, pues entonces nunca vas a ser atlista, cabrón, ¿no? Tu afición estaría pausada perennemente porque pues no llevamos 70 años sin ganar. Entonces, ¿cómo pausa uno la afición por un equipo que nunca gana?
No existe eso, ¿no? Y entonces, ¿cómo mides o sea, el por qué le vas al equipo? ¿Dónde está la línea? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son los argumentos? Ahí es donde yo pienso como que la final del 99 y esa generación tan dorada, tan prolífica, con esos jugadores maravillosos que estaban, Daniel Osorno, Cepeda, Lavallén, Cabuto, Rafa Márquez, por supuesto, etcétera, fue tan importante dentro del fútbol mexicano, no por el hecho de ganar o no, sino por la escuela que dejó, ¿no? Y cómo por muchísimos años tú volteabas a ver los equipos de fútbol de México y por muchísimos años todos los equipos de fútbol tenían a un futbolista que había salido del Atlas o que se había formado en las fuerzas básicas del Atlas, que había jugado en Atlas, quizás también había debutado, ¿no? Y te estoy hablando de que eso seguía pasando por el año del 2008, 2009, ¿no? Estás hablando de 10 años después, ¿no? Entonces, ¿cómo un equipo que no gana puede marcar más cosas, ¿no? No que ese Toluca, que también fue muy importante, pero por ejemplo, han habido campeonatos. Me acuerdo, por ejemplo, que es aquella final de bostezo de Pachuca-San Luis, ¿no? Ya nadie se acuerda de ese San Luis, por ejemplo, que perdió, ¿no? Pero todo el mundo se acordaba del Atlas, que no había ganado, ¿no? El Atlas que había perdido. Quizás como por primera vez en la historia, la historia sí guardó en sus libros al perdedor. Y la historia sí guardó en sus libros al que no había ganado. Y no solo eso, sino que lo celebró, ¿no? Y eso hizo que el atlismo no muriera, sino que de cierta forma se siguiera nutriendo como de una especie de masoquismo y de entender la derrota de una manera distinta. El atlismo entendía o sigue, yo creo, y toda la vida lo entenderemos, de una manera distinta. No se trata de pausar tu afición o no, sino se trata de que tú sabes que en algún momento vas a volver a vivir lo que viviste en el 99. Con Coca, el Atlas no jugaba como con la Volpe, ni siquiera en términos de formación, ¿no? Salir jugando, etc. Pero sí había muchas similitudes. Si tú ves el cuadro y los comparas, ambos cuadros tienen canteranos importantes y ambos cuadros están reforzados por extranjeros importantes. Y sobre todo en la línea vertical, ¿no? En la Volpe el portero era mexicano, en este caso colombiano con Camilo, pero en general la línea vertical, ¿no? La columna vertebral, era lo que quería decir, perdón, se componía entre mexicanos y extranjeros, ¿no? Y los puestos claves se complementaban entre experiencia, ¿no? Y cantera y huevos, ¿no? Y pues, amor por la playera, por el equipo, que es algo que sí, las fuerzas básicas del Atlas, como que sí terminan por inculcarle muy bien a sus jugadores. Entonces yo creo que las similitudes y las diferencias están ahí, ¿no? El Atlas tuvo estos dos campeonatos, para mucha gente polémicos en términos de arbitraje y que hay como estas dudas de que si fueron legítimos o no. Yo creo, quizás es una teoría un poco arriesgada, pero yo creo que si tú pones en duda un campeonato en el fútbol mexicano, en términos de corrupción, automáticamente puedes poner en duda cualquier otro campeonato porque lo que estás dando a entender es que pues, es un sistema corrompible, ¿no? Claro. Oye, me gustó que decías un poco ahí trazando los paralelismos entre ambos equipos. O sea, y estaba pensando, escuchándote, Erube me pareció muy buen portero, pero me imagino a Camilo en ese Atlas, o a Furch, que precisamente creo que ese Atlas, lo platicamos alguna vez tú y yo, pasaron por ahí Lagorio, Bustos Montoya, en realidad le faltaba un 9, digamos, a ese Atlas. El Misionero era
Sí, jugaba un Misionero. poquito más atrás, ¿no? Sorno Banda, Cepeda. Pero estaba pensando en cómo se podían vincular esos nombres, en Aldo Rocha y Almirón. Es decir, había talento en Había ambos talento. equipos, ¿no? Había talento, había talento. Sí, sí, realmente lo que dices es cierto. Quizás lo que más le faltó a ese Atlas en algún momento quizás fue un 9 matador, ¿no? Un 9 de área, o sea, Cardoso en Atlas, ¿no? Sí, O sea, hubiera sido hace una 50, bueno, hizo o sea, ese Cardoso 39. de esas épocas, o sea, un jugador que hizo en 17 partidos 26 goles, creo, en una temporada una que locura. hizo 26 goles en 17 partidos. Eso ahorita los campeones de goleo ganan con 10 goles. Es una cosa tristísima, ¿no? Y sí, como, es que lo dices bien, o sea, hay muchos paralelismos, ¿no? Y es interesante cómo muchas veces los cuadros ganan o llegan lejos a pesar de que ciertas posiciones que se considerarían claves, ¿no? Pues no existen, ¿no? Y bueno, me acuerdo mucho de España, que cuando ganó el Mundial, ¿no? Sin jugar con un punta, ¿no? Básicamente fueron campeones del mundo. No porque no lo tuvieran, sí tenían, pero en su formación pues, jugaban sin delantero, ¿no? O sea, por así decirlo. Entonces, o este famoso como medio falso 9, Claro. que luego se le adjudicó. Que el misionero era un poco El un misionero falso pues, era 9. como un falso 9. Sí, 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 sí. Oye, y lo que quiero leerte con esto que me decías del Atlas de la Volpe es que fue de alguna manera una especie de paliativo de analgésico. O sea, si no hubiera existido ese Atlas de la Volpe, probablemente la espera de 50 y tantos años hubiera sido insoportable y muchos de tu generación, de no haber sido digamos, ese éxito que interrumpió de alguna manera todo ese hiato, hubieran desertado muchísimos atlistas, ¿no? Sí, 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 sí. Creo que el Atlas tuvo dos paliativos antes del campeonato. El primero, por supuesto, que fue el Atlas de la Volpe, que se empezó medio a gestar con la llegada de Bielsa y que dejó como la escuela en Atlas, que luego retomó la Volpe un par de años después cuando llegó. Si no me equivoco, Bielsa llegó a Atlas en el 97, el 98 y la Volpe llegó un par de años después o un par de temporadas después. Y ese paliativo, pues como te decía hace rato, duró muchos años por la influencia, o sea, más por un tema de influencia en el fútbol mexicano en general, o sea, la escuela de la Volpe también, y pues no sé si seguramente recuerdas, pero la cantidad de veces que a los entrenadores se les adjudicaba ser parte de esa escuela, ¿no? Claro, sí. Que de aquí viene uno que para mí fue el segundo paliativo de Atlas, que fue Sergio Bueno, ¿no? Que decían que era de la escuela de la Volpe, y el Atlas del 2004 de Sergio Bueno, ¿no? Con De Piño, El Loquito García. el Loquito García, el Tanque Morales, ¿no? Ese Atlas, con Juan Pablo Santiago en la central, Pierde con Pumas. pierde con Pumas la semifinal, el Pumas bicampeón, echa a Chivas en cuartos, en una serie espectacular, y pierde contra Pumas. La neta, se murieron solitos. La verdad es que el Atlas se murió solito. Y ese Atlas también nos ayudó un poco a pasar como la curva de la espera, porque, digo, no habíamos llegado a una estancia semifinal desde hace rato, pero aparte ese Atlas jugaba espectacular. O sea, era un espectáculo ver a ese Atlas y era como un renacer del juego la golpista, ¿no? Y yo creo que desde ahí hasta, bueno, luego un poco el profe Cruz intentó o medio la hizo bien, ¿no? Con la luz, estaba con este cuadro que tenía Lustiza,
Pero pues igual, el profe Cruz solito se disparó al pie contra Chivas, de hecho. Y bueno, Chivas siempre aparece, ¿no? Al parecer es como rival que siempre está en los momentos importantes y sí, siempre nos toca en los juegos importantes de liguilla o cuando parece que por fin vamos a resucitar, ahí aparecen las Chivas, ¿no? Pero bueno, creo que de ahí pues hasta Coca hubo muchísimos años que de verdad son pues, completamente olvidables. Sí, pareciera, me gustó lo que dijiste, pareciera que el factor Chivas es ineludible cuando se aborda la historia de Atlas, siempre se asoma de alguna u otra manera. Oye, Nico, precisamente hablando de identidad y aprovechando que lo platicamos al inicio, eres director de Dharma Books, que esto a título personal es la mejor editorial independiente en México. Muchas gracias. Pero me interesa mucho tu visión, ¿por qué en España, en Argentina hay una industria tan prolífica de letras en torno al fútbol? ¿Qué nos está faltando en México? ¿Qué te está diciendo? ¿Cuál es tu diagnóstico en ese sentido sobre el fútbol en términos de identidad y letras? Es una excelente pregunta. Gracias por las flores a Dharma. Sabes que también en Dharma somos fanáticos de tu trabajo, de este programa, así que es mutuo. Yo creo que la manera en la que los argentinos y otros países de Sudamérica entienden el fútbol es muy distinta que en México. Creo que el fútbol se entiende como una parte, o sea, como una extensión de ellos mismos y una extensión de la sociedad. Y creo que en México no ha dejado de ser, quitando ciertos equipos, obviamente no puedo hablar por todos los aficionados del fútbol, por todos los hinchas en México, pero pareciera que México, cuando tuvo comercialmente un crecimiento importante, ¿no? Y los estadios se llenaban y las televisoras tenían excelentes ratings en los partidos, el fútbol mexicano empezó a buscar cómo parecerse a Argentina en muchos sentidos y cómo parecerse a Sudamérica en muchos sentidos. Y las identidades y las pasiones empezaron a voltear hacia allá y ver cómo podían replicar en lugar de hacer un camino propio, creo yo. Creo que mucho de esto, por ejemplo, tuvo, si se quiere decir culpa o la razón, pues Grupo Pachuca, ¿no? Y Jesús Martínez, que fue de los primeros que trató de implementar una barra en México, ¿no? No lo hizo de la manera en la que son las barras argentinas. De hecho, hasta donde sé, estaban credencializados. Bueno, creo que en Argentina también están, pero, digamos, intentó hacer algo familiar, ¿no? Pero con los cánticos de allá, con las porras de allá, y pues desde ahí como que existió como se empezó a copiar, ¿no? Y se empezó a replicar en el resto de los equipos. Como aficionado, si le sumas eso, que además el aficionado al fútbol en México quizás no sea un aficionado tan adepto a las letras, ¿no? Si le sumas como esa distancia, ese rezago y además consideras que dentro del porcentaje de aficionados al fútbol tienes que tener un porcentaje de lectores y encima de lectores de escritores, creo que se va como que diluyendo muchísimo las posibilidades de tener literaturas que respiren en torno al fútbol. Los intentos que se han hecho en México creo que son intentos que juegan a la segura, ¿no? Claro. Son antologías que hablan sobre el Mundial. Por muchos años la editorial Clio tenía como mucho material y muy interesante. Yo me acuerdo que la editorial Clio particularmente muchos años sacó
unas memorias de los mundiales que eran buenísimas, como en formato de revista. Pero siempre, creo yo, o la mayoría de las veces, ha convivido en torno al ensayo. La creación escrita en México con el fútbol ha convivido y ha respirado en torno al ensayo, y muy pocas veces se han intentado proyectos ambiciosos de novela o de ficción que vayan en torno al fútbol. No digo que en torno al fútbol, no digo que no existan, pero son muy pocos, ¿no? Y creo que eso tiene que ver también con las editoriales, ¿no? No creo que toda la culpa recaiga en los aficionados, en los lectores, en los escritores. Creo que tiene que ver también con las editoriales, con lo que las editoriales buscan y acceden a publicar, ¿no? Claro. Esto tiene que ver quizás con un centralismo de la literatura. Hay una especie como de espejo quizás con el fútbol. Sí creo que la literatura está bastante centralizada, y la manera en la que las editoriales hacen negocio o crean catálogos, pues muchas veces están pues bastante también centralizadas, ¿no? Y eso pues te priva de poder acceder quizás a voces frescas, o que tengan otros intereses, o que estén buscando otro tipo de creaciones literarias. Pero sí creo que tiene mucho que ver también con, repito, o sea, hay escritores en México que son grandes analistas del deporte, ¿no? También, o sea, pienso en Antonio Ortuño, por ejemplo. De Dharma. De Dharma. Luis Muñoz. Luis Muñoz, Monge, por ejemplo. Pero no imagino que el mercado les permita a ellos, o les dé tiempo de usar uno de sus años, espacios de publicación, pues para hablar quizás de algo de fútbol, ¿no? Quizás, como te decía, no solo la culpa está en ellos, sino pues también en quienes editamos, ¿no? Oye, Nico, y justo enlazando lo que decías, para mí dice mucho, por ejemplo, es decir, una editorial independiente calcula sus pasos, tiene que ser muy certera porque cuesta mucho lanzar un libro, publicarlo, darle el cariño que merece. Pero, por ejemplo, a mí me dice mucho que Penguin, que Planeta, tampoco estén apostando por el fútbol. Es decir, que el problema es más grande porque ni siquiera la producción en serie está viendo ahí un nicho interesante. Tienes toda la razón. La verdad, yo cuando estaba diciéndote lo anterior, no lo pensé tan amplio como tú, y creo que tienes razón. Tampoco ahí se le ha dado lugar. ¿Qué nos dice eso entonces quizás del fútbol en general, ¿no? Ha caído de la gracia de la gente en general el fútbol. Tendrá que ver con lo que hablábamos al principio de la plática, de cómo se ha alejado el fútbol, pues quizás desde cierto respeto por el aficionado. Se le busca exprimir al aficionado constantemente. O sea, como que, ¿cuál es la razón por la que comercialmente? Porque los grupos editoriales, las transnacionales, pues no dan paso sin guarache cuando no se trata de vender, ¿no? Y de hecho yo te diría que es más, yo te diría, o sea, es más difícil que no vendan algo que saben que no, o que quizás no venda, o que es difícil que venda, a que dejen de vender algo que saben que va a vender, ¿no? Entonces, ¿por qué no venderían algo de fútbol? Quizás, como te decía, tiene que ver con que las personas adeptas y los lectores y los escritores quizás ya no sienten esa atracción que antes había.
creo que el fútbol ha tenido un parteaguas muy fuerte entre los 90 y los 2000, ¿no? Creo que se ha perdido mucho de esta pasión y de este interés por analizar. Y también quizás ahora que lo digo, se me viene otra cosa a la cabeza, que es la saturación de programas de análisis, la saturación de columnas de fútbol y sobre todo lo chafa o lo pobre que se han vuelto muchos de sus análisis, ¿no? Y entonces quizás pues se cansa uno, ¿no? Y no quiere crear Claro. otro producto de fútbol, ¿no? Que se va a perder ahí en este lodazal de análisis vacíos, de discusiones estériles. Y yo creo que quizás eso también tiene mucho que ver, o sea, y va muy de la mano, o sea, creo que estamos ligando como varios puntos de los que hemos hablado a lo largo de esta plática. Claro, entonces tiene que ver con redefinir el universo en el que orbita el fútbol, ¿no? Las letras, la identidad, la televisión, el cómo consumimos. Oye, Nico, ya yéndonos un poco hacia el final, dos cortitas en términos de letras y fútbol. ¿Quién es más atlista? ¿Juan Pablo Villalobos o tú? Yo creo que yo. Saludos a Juan Pablo, pero muy atlista. No, yo creo que Juan Pablo lleva más tiempo fuera. Ya lleva más en Ya Barcelona. es más Barcelona. Ya lleva mucho tiempo fuera de México. Ahora que lo vi en Barcelona, ya a veces también se le sale el acento. Ya. Y le tocó Messi. Y le tocó Messi, pero sí, ese es un gran atlista y de hecho tiene muy buenas puntadas referentes como a la afición. Sí, Juan Pablo sería delicioso leerlo. Sería delicioso Un leerlo. libro 100% futbolero, ¿no? Sí. Oye, la otra, ya felicitaste a Ortuño de subcampeonato. Ya le escribí ayer para mandarle el video el de Gonzalo, el de ya Gonzalo, tus hijos te están viendo. No, sí, de hecho se anticipó a que me burlara de él y me escribió para decirme que ya sabía que algo así iba a Iba a terminar pasar. pasando. Oye, Nico, ya para terminar conociéndote, me anticipo a esto, me la juego a que tus principales conversaciones con Ortuño, seguramente con Luis Muñoz, son de fútbol antes que Por de supuesto. literatura. Por supuesto, sí, claro. ¿Sabes por qué? También porque creo que es donde quizás todos jugamos más parejo en cuanto a, o sea, Ortuño, digo, por cuestiones naturales de edad, pues me lleva de calle tanto en literatura como en fútbol en cuanto a conocimiento. Música también es una enciclopedia. Pero jugamos un poco más parejo de terreno porque el fútbol sí es algo que llevo yo viviendo y respirando, comiendo desde que nací. Pues ese es un terreno más parejo, ¿no? No como atlista contra un Chiva, porque pues en campeonatos y en burlas, pues históricamente la llevo de perder. Pero sí en cuanto a consumo, a pasión, entendimiento del deporte, creo que se vuelve una conversación quizás un poco más divertida porque estamos más, pues nos entendemos mejor Sí, quizás. Oye, Nico, pues te agradecemos mucho estar No, por gracias a acá. ti. Nos vemos en la Gracias a ti. siguiente, seguramente Estuvo increíble. también en Encantado. otra cantina. Encantado. Y pendientes Encantado. de Dharma. Muchas gracias. Se vienen cosas padres. Perfecto, amigos de Apuntes de Rabona, esto fue De Vuelta, nos vemos en la próxima.